Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que se encuentren. Soy Leticia Gómez, la creadora y directora de este proyecto Sumar. Bienvenidos a nuestro segundo día de la tercera semana del eje Finanzas y Estrategias del Congreso Sumar Nexus 2022. El día de hoy contamos con una gran coach, conferencista y también parte de que es de casa del equipo Sumar. Estamos muy contentos por eso. Y les voy a hablar tantito de quién es Olga Saldarriaga. Olga es ingeniera en sistemas egresada de la Universidad EAFIT en Colombia, es especializada en gestión de servicio al cliente, certificada como Breakthrough Coach Practitioner, Certified Reinventor Practitioner, Certified Neuroagility Practitioner y acreditada por el EMCC Global Association, Consejo Europeo de Mentoring y Coaching. Durante más de 20 años ha trabajado en posiciones de liderazgo en la industria de tecnología de la información en compañías colombianas, norteamericanas y canadienses. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones estratégicas con una visión global para interconectar grupos diversos en compañías como Microsoft, Unisys Corporation y BMC Software. Esta experiencia le ha dado la oportunidad de motivar y desarrollar en las personas y sus equipos el sentido de autoconciencia, autogestión, empatía y neuroagilidad para liderar equipos exitosos. Hoy nos va a hablar de cómo reinventarse o sucumbir si sufres tú o tu negocio el síndrome del Titanic. Bienvenida, Olga. Bienvenidos todos. Gracias Leticia, gracias equipo Sumar, gracias a todos por estar aquí presentes. Hoy vamos a tratar de hacer una conferencia muy interactiva. Vamos a trabajar en un tema que me apasiona, que es el tema de la reinvención. Y bueno, vamos a arrancar. Les pregunto a cada uno y me contestan por favor en el chat, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué les suena cuando ustedes, una palabra, cuando hablamos de reinventarse? ¿Qué les trae a su mente? Y mientras tanto voy compartiendo mi. Entonces, yo les cuento que en los últimos 50 años que tengo me he reinventado desde que nací. Y nos reinventamos todos desde el momento de la concepción. Estamos cambiando, adaptándonos, moviéndonos, creyéndonos, creciendo y siendo mejores cada día. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó con esas compañías? Y los invito a que miren en este momento la pantalla, a ver, yo veo qué me dicen ustedes, comenzar de nuevo, transformación, crecer, gracias Nelson, hacer algo nuevo, muy bien, comenzar, cambio, plasticidad, excelente. Entonces ahora pensemos, ¿qué le pasó o qué le pasó a estas compañías que ustedes ven acá? Me imagino que las reconocen, ¿cierto? Todos vimos a Kodak y crecimos con Kodak. ¿Y qué le pasó a Kodak? No se reinventó a tiempo y le tocó casi que sucumbir. Para los que estamos en el medio de la informática, vivimos Compaq. Compaq era la primera y era la líder en equipos de cómputo. Todos tuvimos un laptop, el primer laptop que le regalé yo a mi mamá hace 30 años, era marca Compaq. Ellos eran los líderes en todo, ellos eran los que hacían batalla uno a uno con IBM. Entonces, miren estas empresas tan grandes, ¿cómo no sucumbieron? ¿Por qué no cambiaron? ¿Por qué no están aquí hoy? Porque seguramente Nelson ni siquiera sabe qué es Compaq. Eso no le tocó a él. Ya había desaparecido en el momento en que él llegó a este mundo. Entonces, lo que quiero mostrarles es que las compañías, los sistemas, las instituciones, si no están atentas a lo que pasa, se van a desaparecer o pueden desaparecer en un momento determinado. Como una anécdota pequeña, Yahoo era el líder en ese momento, en los años 90. Eran los líderes en correo electrónico, eran los líderes en búsquedas. Y curiosamente, Google fue a visitarlos y les dijo, cómprenos.
Y adivinen qué les digo Yahoo. No, 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 eso a mí no me interesa. Entonces eso les da a ustedes una idea de lo que pasa cuando las empresas no están preparadas y se creen que están muy grandes, entonces no se mueven y no cambian. ¿Qué pasa? Según los estudios, unos estudios que se hicieron hace poco, el 88% de las compañías que pertenecían al Fortune 500 se han desaparecido en los últimos 60 años. Eso quiere decir que los cambios que estamos viviendo son tan rápidos, tan acelerados, que si las compañías no se adaptan, no cambian y no persisten, se van a morir, se van a desaparecer. Y de acuerdo con InnoSight, el 50% de las compañías del SIF van a desaparecer en los siguientes 10 años. No sé qué se les viene a ustedes de la cabeza cuando ven estos números, pero cuando yo los vi la primera vez dije, pero por Dios, entonces, ¿qué hace que algunas compañías sobrevivan y otras no? ¿Qué hacen que algunas compañías estén con nosotros durante muchos, muchos, muchos años y otras no duren sino 10 años o 2 o 5 o 20? ¿Qué está pasando? Y cuando estábamos haciendo estas revisiones de estos estudios con el grupo de reinvención, de la Academia de Reinvención, encontrábamos muchas razones. Y una de esas razones era que no se anticipaban al cambio, que no eran, o sea, hay 6 o 7 pilares importantes en los cuales ellos, o sea, estas compañías se han adaptado o no. Pero lo importante es entender que cambiar no es una opción. El cambio no es una opción. El cambio es una cosa mandatoria, o sea, es una cosa obligatoria. Si no cambiamos, si no nos reinventamos, estamos destinados a pertenecer, bien sea a ese 88% o a este 50%, si no estamos atentos a lo que nos pasa. Y no solamente como compañías, sino piensen ustedes también en su vida profesional, piensen también en su vida como familia, como personas, en lo que hacen. Porque la economía se está moviendo muy rápidamente y eso implica que nosotros también tenemos que movernos a la par con ella. Si no, nos lleva y nos deja, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que crean disrupción. ¿Qué crea disrupción? La economía, la era digital, las nuevas regulaciones. Entonces, estamos cambiando. Tenemos disrupciones externas muy grandes. En este momento estamos viviendo el proceso de Ucrania y todavía no sabemos qué consecuencias van a tener. Pero imagínense si usted es parte de esos Fortune 500 y Rusia es el que le tiene que proveer a usted insumos y en ese momento ellos no pueden hacer nada. Entonces es una disrupción grandísima para usted como compañía. ¿Qué pasa con nosotros igual? Supongamos que hay materia prima que viene de Rusia y tiene que llevarse a algún lado para producir un producto que nosotros vendemos. ¿Estamos preparados para esos cambios? ¿Estamos listos para enfrentar esos cambios? Ahora, la mentalidad que requiere de los líderes ahora es completamente diferente. La semana pasada, el viernes, hablábamos de la agilidad y la neuroplasticidad y cómo teníamos que ser neuroflexibles. Ese es uno de los requisitos que necesitan los líderes de hoy. Pero no solamente ser eso, sino que eso le permite a un líder ser capaz de reinventarse, ser capaz de reinventar su compañía, reinventar los procesos, reinventar lo que está haciendo. Esa flexibilidad, el no estar apegado a que, como lo hemos hecho siempre así, así tiene que ser. Porque ya no está, el mundo está cambiando todo el tiempo, estamos en unos cambios exageradamente acelerados. Y por eso mismo, en el marco de la conferencia yo lo llamaba en el mundo Bani, porque ya no estamos en el mundo VICA, ya no estamos en que es solamente volátil, estamos hablando de que estos son cambios acelerados, son cambios que nos permiten estar, bien sea si nos apegamos y nos ponemos demasiado rígidos, las compañías se vuelven quebradizas. ¿Y qué quiere decir quebradizas? Que si yo no tengo la capacidad de moldearme para adaptarme a lo que está cambiando, pues obviamente en el momento en que voy a hacer, me atoro, no puedo moverme. ¿Y qué requiere también esto? Esto requiere que la educación de nuestros hijos y de las generaciones actuales tiene que cambiar.
porque su mentalidad tiene que cambiar. Ellos no pueden crecer con la misma mentalidad con la que nos formamos nosotros. Y vamos a ver por qué. Ahora, muchos de ustedes dirán, pero Olga, no, la gente se hace innovaciones, y se hacen reinvenciones, y se hace manejo al cambio. Pues resulta que, según las estadísticas de McKinsey y compañía, el 75% de todos los esfuerzos de transformación fallan. Y cuando hablamos de por qué fallan, no estamos hablando de que fallen porque no hay motivación, ni estamos diciendo que no hay recursos. En general fallan porque no implementan todos los pilares de reinvención que van acompañados. Y ya eso sería una charla, Leti. Después hacemos una charla completa de todos los factores. Hoy solamente nos vamos a enfocar en 3. Pero lo más importante es que entendamos que este 75% falla porque hay que llegar a un ciclo y porque hay una mentalidad que cambiar. Y todos tenemos que contribuir a ellas. No tenemos que estar pendientes de qué es lo que va a pasar. Quiero que se imaginen cómo navega un velero. Un velero se mete en el mar y está ¿qué? Las olas vienen y suben y bajan, tiene el viento, pero él no pelea contra las olas ni pelea contra el viento. ¿Qué hace el velero? El velero se acomoda, el velero utiliza la fuerza del mar para moverse, utiliza la fuerza del viento para moverse hacia adelante. Y a eso es lo que los quiero inspirar hoy, que piensen que todos estos cambios, que todas estas disrupciones que estamos viviendo son un motor para movernos hacia adelante. No un motor para destruirnos, sino un motor para movernos hacia adelante si sabemos utilizarlo, si sabemos implementarlo, si sabemos pensar que lo que nos funcionó ayer no nos va a funcionar hoy, que como resolvimos los problemas de ayer no nos va a ayudar a resolver los problemas de hoy. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un propósito, ¿cierto? ¿Para qué? Ese bote, ¿cómo tiene que estar construido? Tiene que tener los materiales que son, la tripulación tiene que estar entrenada, tiene que tener los mapas que son correctos, tiene que tener radares y binoculares para poder ver qué es lo que está pasando y llevar una brújula con ellos para que estén sabiendo a qué dirección está yendo, ¿vale? Entonces, les pregunto a ustedes, en sus palabras, denme una palabra en el chat. ¿Por qué creen que las compañías fallan y no sobreviven? Cuéntenme por qué creen ustedes que no sobreviven estas compañías. Después de todo lo que les acabo de contar. Porque se resisten al cambio muy bien. Porque no se reinventan. Excelente. Entonces, vamos a continuar, sino que a mí me gusta hacer como unas pausitas de vez en cuando para que miremos dónde estamos. Lo más importante es entender que todas las empresas y todas las personas llevamos un ciclo. Y en ese ciclo estamos en un comienzo, hacemos un crecimiento, maduramos y llega el declive. Entonces, todas las compañías y todas las personas obedecemos a este ciclo que se ilustra como la S-curve o la curva S. Y la curva S inicialmente se pensaba como solamente de ascenso, pero a la S le quedó faltando el descenso. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque como les voy a mostrar más adelante, vamos a responder a este ciclo. Entonces, cuando miramos este ciclo de comienzo, crecimiento, madurez y decline, ¿qué creen ustedes que qué pasa? O sea, en esta área donde estamos en la etapa de madurez. Leticia, ¿me confirmas, por favor, Lourdes, si ven mi mouse moviéndose? Sí. Bueno, entonces, cuando miramos esto, estamos en esta etapa de madurez. Y en la etapa de madurez, ¿cierto? Es donde lo llamamos la época de cash cow. O sea, ahí es donde estamos ordeñando la vaquita. Y ahí es donde estamos recolectando la plata. Mientras tanto, el comienzo fue difícil, la inversión, está todo el movimiento, crecemos, estamos posicionándonos, llegando al mercado.
llegamos a la madurez, que es cuando decimos, listo, este producto ya arrancó, ya está listo, ya podemos ponerlo en venta. Y el producto va o el servicio. Y ahí, en este punto, es donde estamos tranquilos. Pero si no hacemos algo, ¿qué va a pasar? Esa madurez va a pasar y se va a volver un decline. Y ahí es donde ya la compañía no sobrevive. Entonces, cuando miramos esto, nos preguntamos, la mayoría de la gente dice, listo, entonces lo que yo tengo que hacer es, ¿qué tengo que cambiar? Entonces, la primera pregunta que nos hacíamos antes era, ¿qué tengo que cambiar? Y eso fue un problema, o era un problema muy complejo antes de los años 80 o en los años no, antes de los 90, porque las ideas eran difíciles, no vivíamos en una globalización, entonces era muy difícil encontrar esas ideas, de dónde hacer, qué hacer, y el enfoque estaba ahí. Pero resulta que esta pregunta no es la pregunta correcta. Hoy no es la pregunta correcta. Y ahora ustedes van a Google y encuentran ideas por todas partes. Con la globalización encontramos que hay mucha gente dando ideas y cómo hacer esto y cómo hacerlo mejor y o sea, todos los días pueden encontrar maneras diferentes. Entonces el tema ahora no es qué reinvento, ¿cierto? Ese no es el problema hoy. Y será el cómo. Entonces digamos que bueno, que en los 90 el cómo era una pregunta. Listo, ya sabemos qué tenemos que hacer, mucha gente nos está trayendo ideas, con la globalización nos expandimos, escuchamos a todo el mundo. Ahora, ¿pero cómo implementamos esto? Y resulta que no teníamos muchas herramientas, pero ahora ya no. Ya tenemos Agile, ya tenemos, o sea, hay muchas, Design Thinking, Change Management, Scrum, planeación estratégica, hay cantidades y cantidades y cantidades y cantidades de metodologías que nos permiten saber cómo hacer esa reinvención. Ya ese no es el problema. Y todos los días encontramos metodologías diferentes, metodologías combinadas. Por ejemplo, en este tema del método de reinvención, utilizamos 14 herramientas diferentes de partes diferentes, que es el cómo. Ya el cómo no es el problema. La pregunta clave hoy es ¿cuándo? Esta es la pregunta clave hoy. ¿Por qué es la pregunta clave hoy? Porque si yo me reinvento antes de tiempo, estoy muy rápido en el mercado. Y si me reinvento demasiado tarde, ya no alcanzo, ya la competencia me agarró. Por ejemplo, Apple tenía los touch screens desde los 70s. O sea, con eso les digo más o menos para que entiendan cómo es. Pero tuvieron la visión de no sacarlos en ese momento porque el mercado no estaba listo. No había internet, no había los mismos dispositivos, no habían las cosas que tenemos el día de hoy. Entonces, no sacar ese producto en ese momento fue una estrategia para ellos sobrevivir. Si lo hubieran sacado en ese momento, no hubieran tenido las aplicaciones que eran. Pero igual hay compañías, por ejemplo, como Compaq, que quisieron ganarle el mercado a IBM, que IBM era la otra competencia. Y resulta que ya era muy tarde. Cuando hicieron las adquisiciones, adquirieron una compañía que hacía mainframes y con eso querían competir con IBM y catapum, ya está demasiado tarde, ya IBM les había cogido ventaja y cuando miraron, por ejemplo, en ese momento no eran compatibles, ¿sí? Entonces hay que mirar cómo miramos ese cuándo, cómo establecemos ese cuándo. Y lo importante es entender que el ciclo de vida es relativamente diferente para una industria que la otra. Pero entender lo que les voy a explicar ahora es muy importante. Porque, ¿qué requiere? Esto requiere que nos reinventemos una y otra vez. ¿Y cuándo nos reinventamos? Resulta que si nos reinventamos en esta parte, si nos reinventamos antes de llegar a la madurez, estamos demasiado prontos al mercado. Y ahí vamos a perder todo el impulso que llevamos porque el mercado no está listo. Si nos reinventamos cuando estamos en el decline, cuando estamos acá, solamente el 10%,
Solo el 10% de las compañías que se reinventan acá logran subir, hagamos una línea imaginaria aquí, logran llegar al pico de donde estaban. Entonces, ¿cuándo tenemos que reinventarnos? Nos tenemos que reinventar cuando estamos en la etapa de la maduración, cuando estamos aquí. Seguimos haciendo ordeñando la vaquita, pero por supuesto, pero en ese momento, si yo no empiezo a pensar cómo me voy a reinventar, no voy a alcanzar a estar en la siguiente curva de ascenso. ¿Vale? Y les pregunto a ustedes si ya todo está bien en este momento en donde el producto está posicionado. ¿Qué le dicen a ustedes los empleados si ustedes van y les dicen, bueno, jóvenes, súper, muy bien, ahora siguiente? Cuéntenme en el chat, ¿qué les van a decir las personas? ¿Qué creen ustedes que les va a decir esas personas que están ahí? Pues yo les voy a contar lo que decía mi gente. La gente decía, ¿qué? ¿Estás loca? Pero si el producto está funcionando. No, pero si ese proceso ya lo estamos haciendo y está de maravilla, yo no quiero cambiarlo. Esa es la respuesta que normalmente ustedes encuentran dentro de una compañía o dentro de un equipo de trabajo. La gente no quiere cambiar. O sea, y la gente no quiere cambiar cuando todo está de maravillas. Pero cuando queremos cambiar aquí, ya estamos en el decline. Y ahí ya va a ser mucho más difícil implementar cualquier cambio. ¿Vale? Entonces, lo importante es entender que sostener el negocio, sostener una compañía, sostener un producto, requiere de los cambios constantes y requiere de una reinvención constante. Esto no es un proyecto. El cambio no es un proyecto. El cambio es una situación normal y tenemos que abrazarla y entenderla como una situación normal. Y ahora más que nunca, cuando estamos en el mundo Bani, donde todo está cambiando a una velocidad demasiado rápida. Ahora, hasta aquí tienen alguna pregunta, vamos a seguir. Entonces, ahora diríamos, listo, Olga, pero no, eso no es cierto, o sea, las compañías no duran mucho tiempo. Bueno, pues les cuento que antes de 1990, los ciclos de las compañías eran más o menos de 75 años. ¿Y qué quiere decir que el ciclo era más o menos de 75 años? Que desde el momento de la fundación hasta el momento en que se esperaba que algo estuviera, ¿qué pasaba? Nada. Teníamos muchísimo tiempo para planear los cambios, teníamos muchísimo tiempo para implementar. Y podía pasar que las personas que trabajaban para estas compañías, estamos hablando más o menos de las industrias productoras de cosas, ¿cierto? De de mercados, de carros, de autos, de botes, de todo, tenían 75 años. Y en esos 75 años ellos no necesitaban tanto, no había que cambiar tanto. ¿Cuándo tenían que cambiar? Muy fácil. Ellos estaban cambiando más o menos en este punto. Y este punto es más o menos, si ponemos aquí la media, son 35 años. Entonces, una persona que se hubiera graduado, entra a trabajar en esta compañía, ¿cuántas reinvenciones realmente vio? Muy pocas, muy, muy pocas. Y entonces estábamos acostumbrados que si funcionaba antes, pues ¿para qué lo voy a romper si ya está funcionando? Pero además los niveles de disrupción que teníamos eran diferentes. Ahora, en el 2000, las cosas cambiaron un poco. Entonces les voy a contar aquí qué cambió. Cuando llegamos a los años entre 1990 y el 2000, empezamos a mirar, estos son estudios que se hicieron de muchas compañías que hicieron investigación, realmente nos redujimos a 15 años. Entonces miren la diferencia de ciclos. Aquí yo me podía dar el lujo de esperarme 30 años antes de hacer cualquier cambio dramático o drástico y tenía tiempo de sobra para hacer ese cambio. Tenía tiempo de sobra para planearlo, organizarlo, ponerlo en marcha.
Y esto se los digo yo, por ejemplo, en el tema del software. Nos podemos gastar perfectamente 2 años programando antes de sacar el producto al mercado. Ustedes se imaginan hoy tomándonos 2 años para sacar un producto al mercado. Cuando salgamos al mercado ya me está, ya para qué. Listo. Y en estos 15 quiere decir que son cuánto. Teníamos que empezar a hacer los 7 años. 7 años y medio teníamos que estar empezando a reinventarnos en esta segunda década. Ahora, los invito a que piensen, esto es a través del 2000, 2004. ¿Cuánto creen ustedes hoy que es ese ciclo de vida de las empresas? ¿Cuál creen ustedes que son? Si quieren pueden prender el micrófono o pueden escribirme en el chat. 2 años. ¿Quién más dice algo? 8 meses, Julisa. Bueno, esto como rápido. Pero bueno, se puede ser. Ahora, cuando estábamos mirando, yo les voy a contar aquí, esa fue una encuesta y ahora, dame un segundo, por favor, voy a borrar mis anotaciones de aquí. La Academia de Reinvención, y si ellos hacen cada 2 años, ya digo hace, pero ya digo hacemos, cada 2 años se hace una encuesta. Y en esta encuesta nos dicen con qué frecuencia necesita reinventar la compañía para sobrevivir. Y los invito a mirar aquí lo que decían en el 2018. En el 2018 hablábamos de que el 8.2% de los que respondieron, estos son de negocio, o sea, el modelo del negocio tenía que cambiar cada 11 o más años. Y miren la diferencia tan dramática en solo 2 años. Pasamos del 8% que decían que más de 11 años, cuando en el 2020 estamos hablando de 1.5%. Y miremos cómo cambia radicalmente entre 2 y 3 años, entre estos dos, y lo mismo cada año o menos. Obviamente, esos ciclos van a cambiar dependiendo del tipo de industria en el que usted esté. Pero, por ejemplo, la gente que está en la industria del entretenimiento es cada año o menos. Si estás como Julissa, que está en mercadeo, tiene que ser muy, muy rápido, porque la velocidad es muy alta. Las compañías que tienen productos, por ejemplo, metalmecánicos o que pueden darse el lujo de que sea cada 6 años o cada 11 años. ¿Y por qué cambia eso? Porque hemos cambiado las condiciones de juego. Antes éramos propietarios de lo que escribíamos, éramos propietarios de las licencias de todo. Hoy estamos en un mundo donde todo el mundo comparte el software, comparte sus licencias, comparte cómo hacen las cosas. Tesla es open source. Si usted se quiere construir su propio Tesla, la información está disponible. Entonces eso cambia las reglas del juego, ¿cierto? En el chat les voy a compartir un enlace para ustedes que, o sea, estamos en este momento, como les dije, esto es cada 2 años. Este año estamos haciendo la siguiente encuesta para mirar desde las empresas cada cuánto creen ellos que necesitan o sea, reinventarse para sobrevivir. Entonces los invito a que no tiene que ser ya, o sea, esta encuesta es una encuesta de 5 minutos que les agradecería que después de la conferencia se regalen 5 minuticos para llenar esta encuesta que nos está ayudando a recolectar información desde muchas industrias, desde muchas partes para poder seguir compartiendo con ustedes este tipo de estudios que nos ayudan a entender cómo es la velocidad del cambio y por qué necesitamos cambiar. Y cuando miramos esto, entonces, ¿qué sucede? El promedio el ciclo de vida ahora del promedio es 7 años. Eso significa que tenemos que hacer una reinvención cada 3.5 años o cada 3 años. Entonces, miren la diferencia en los últimos 50 años.
Esto requiere que tengamos una mentalidad distinta. No podemos resolver los problemas de hoy con los problemas del pasado, con la misma forma que lo hicimos en el pasado. Esto requiere que tengamos un compromiso diferente, una motivación diferente. Tenemos que tener herramientas diferentes, herramientas que nos permitan movilizarnos, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué es importante? Porque ¿cómo empezamos? ¿Queremos sucumbir o queremos sobrevivir? Y les pregunto a cada uno de ustedes qué tan a menudo se está reinventando. Y ya no a nivel corporativo, sino a nivel personal. ¿Cuándo fue la última vez que usted se reinventó? ¿Cuándo fue la última vez que reinventó los procesos? ¿Cuándo fue la última vez que reinventó la forma de hacer su comida? La forma de hacer las reuniones, la forma de comunicarse con otras personas, la forma de hacer mercadeo, cómo atraer clientes. Y les pregunto esto porque acabamos de pasar una de las crisis más grandes desde el 2009, ¿cierto? En el 2008-2009 tuvimos una crisis muy grande y la pandemia llegó y nos pegó una sacudida a todos, sin excepción. Y esto requirió que muchos de nosotros nos reinventáramos y los que no se reinventaron o los que no se reinventaron a tiempo, pues sucumbieron, no pudieron estar. Entonces los invito a que me escriban en el chat. ¿Qué tan a menudo se están reinventando? ¿Y qué fue lo último que reinventaron? Y puede ser tan sencillo como la receta de cocina, cómo se baña, cómo se viste, cómo hace las reuniones Zoom. O si no las hace por Zoom, por Teams, por otros medios. Cómo agenda a sus clientes, cómo los visita. Yo quiero decir algo, Olga. Si me lo permites, ya sé que pediste en el chat, pero mientras escriben, ¿qué es lo que puedo poner? Que ahorita que dijiste esto, dije, ay, caray, creo que en mi trabajo sí tengo que reinventarme y hacer cosas nuevas. Pero por otro lado de eso es de que cuando dices cocinar, yo siempre reinvento. Nunca hago una pasta de la misma, aparece que igual, pero siempre es diferente. Pero me pone la pregunta por qué no hago eso en otros lugares, ¿no? Y esa pregunta la vas a poder tal vez responder cuando terminemos este taller. A ver qué nos dicen en el chat. Continuamente, María Rita, muy bien. Reinventando los cursos, las relaciones familiares, muy, muy bien. Isa, estoy segura de eso. Todos los días hay algo nuevo que hacer, algo nuevo que ponerlo nuevo, que hacerle nuevo. Y les pregunto es porque a veces decimos, pero reinventar, ¿cómo hacemos para reinventar? Normalmente hablamos de innovar. Y resulta que cuando hablamos de innovar, solamente el 2.9% de la población mundial son innovadores naturales. ¿No les parece una cosa muy impresionante? Entonces las empresas se quejan y dicen, no, pero es que en mi empresa no hay innovación. En mi empresa empezamos a innovar y la gente no innova. Pues es que son el 2.5, 2.9% que son innovadores. En cambio, si yo les digo que hay que reinventar, todos, absolutamente todos nosotros, todos los colaboradores son reinventores, porque todos tenemos la capacidad de hacer las cosas un poco mejor. Todos, sin excepción. Y con esto los voy a invitar a que miremos una historia, y por eso lo llamamos el síndrome del Titanic, que en 1912, el 15 de abril, bueno, el 14 de abril a medianoche, estamos ahí entre el 14 y el 15, ocurrió una de las tragedias más grandes de la historia en términos de tecnología. En ese momento, el Titanic era el barco más grande, mejor construido, mejor diseñado, con la mejor tecnología de la época. Este Titanic estaba hecho con todos los lujos y se creía
que no podía hundirse. Yo creo que todos ustedes más o menos conocen esa historia, ¿cierto? Y salió y desembarcó diciendo, no, es que a nosotros este barco no lo hunde nadie. Está tan bien hecho que esto no lo puede hundir absolutamente nadie. Entonces pensemos, si salió y tenían tanta seguridad y estaban tan confiados de que esto no lo hundía a nadie. Díganme en el chat, ¿qué creen ustedes que hizo que se hundiera el Titanic? ¿Puedo? Sí, claro. Yo creo que fue confundir un iceberg con un hielo. O sea, no poder ver en perspectiva. La creencia que tenían de esa grandeza no les permitía observar los hechos, desde mi mirada, ¿no? Yo lo uso siempre como un ejemplo para el coaching, desde ahí. Muy bien. ¿Qué más creen ustedes que hizo que el Titanic se hundiera? Y sí, María Rita decía, ni Dios contra ti podría. Pero bueno. La soberbia y el pensar que ya eran perfectos. Muy bien. Muy bien, novia, ir a máxima velocidad y no prever los riesgos. Esa puede ser otra opción. ¿Qué más creen ustedes que lo hizo hundir? Pues alguno diría muy fácilmente que, que de pronto la gente de a bordo estaba borracha o estaba cansada o no estaban preparados o no tenían las herramientas, ¿cierto? O sea, uno decía, pero no, pues todos ellos. Imagínense que en esa noche, viajando en alta mar, las personas que se encargaban de estar mirando no tenían binoculares. Ustedes se pueden imaginar hoy un barco saliendo a alta mar sin binoculares. ¿Y cómo piensa uno que un barco que se creía indestructible con toda la tecnología de la época, porque era el top notch de esa época, y no tenía binoculares? Pues resulta que eso sucedió porque un señor, y estoy aquí, denme 2 segundos porque se me olvidó el nombre en este instante, un capitán que fue parte del grupo ejecutivo del Titanic, hubo una decisión y le dijeron, no, usted no puede seguir en el barco, se tiene que quedar. Lo bajaron del barco en la última parada que hizo el Titanic. Y entonces el señor Blair estaba aburrido, estaba harto, mal genio porque no iba a ir en el Titanic y se bajó del barco. Y resulta que él tenía las llaves donde estaban guardados los binoculares. ¿Pueden creer eso? Pero no solamente se bajó, se quedó con las llaves. No, la gente no se le ocurrió que podía ir a abrir y destruir la cabina, ya, el punto. Se creían tan indestructibles que dijeron, no, ¿para qué? No lo necesitamos. Resulta que sí lo necesitaron en el momento, o sea, cuando se hundió el Titanic, una de las personas que sobrevivió fue una de las personas que estaba en el asta mirando. Él decía, si hubiéramos tenido binoculares, hubiéramos podido advertir y mirar ese iceberg con suficiente tiempo. Les cuento que ese señor se llamaba Frederick Fleet, era el que estaba en el lookout. Y él fue el que dijo, si hubiéramos tenido esos binoculares, lo podemos tener. Teníamos una campana para avisarle al capitán, teníamos un teléfono directo con el capitán y hubiéramos podido decir. Pero para el momento en que vimos el iceberg, teníamos 37 segundos para hacer un full stop. Las pruebas que ellos habían hecho decían que podían hacer un full stop en 195 segundos. O sea, no estamos hablando de que necesitaban horas para pagar. 195 segundos, pero resulta que ahí viene la soberbia y la competencia. El capitán puso a marchar el Titanic
a más velocidad de la que habían probado siquiera. Y lo quería hacer para romperle el récord al Olimpia. Entonces, esa soberbia y esa competencia, sí, además de eso, no tener dónde mirar, cuando llegó el cambio, ya fue demasiado tarde. Entonces, los invito a pensar desde dónde obtienen ustedes la información sobre esas posibles disrupciones. O sea, en este caso, el iceberg fue una disrupción. Pero ¿desde dónde ustedes obtienen esa información de esas posibles disrupciones? ¿Y qué pueden hacer usted y su equipo para recibir mejores alertas y más oportunas? Porque cualquiera me podría decir, no, 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 es que nadie les avisó, es que nadie les dijo, es que nadie los vio. Ellos sabían que iban a una velocidad mayor de la que habían estado preparados, pero además también sabían que tenían un tiempo de parada limitado. Ahora, resulta que ustedes dirían, no, 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 es que no recibieron los mensajes o nadie les avisó o no tenían. Pues resulta que el segundo punto que hundió al Titanic fue el exceso de customer service, de servicio al cliente. Y yo sé que me van a mirar que si Olga siempre ha sido la que habla del servicio al cliente. Pues resulta que es cómo hacían el servicio al cliente. Ellos tenían la parte de radiotelefonía de esa época, lo mejor que había en tecnología. Y durante un espacio muy prolongado había muchos barcos mandándoles señales diciéndoles que habían pedazos de hielo, que habían pedazos de iceberg que habían témpanos por todas partes, que por favor miraran y bajaran la velocidad. Resulta que estas personas estaban muy ocupadas y uno diría, no, pues será que es que estaban ocupadas tratando de transmitirle noticias importantes a la gente o noticias importantes o tratando de contactarse con tierra. ¿Ustedes saben qué estaban haciendo? Estaban sirviéndole todos los mensajes a la gente de primera clase, a todos los VIP. Y los registros indican que los mensajes que mandaban eran tan simples como, por favor me deja rosas que ya vamos a llegar mañana. Asegúrese que la comida esté preparada para todo el mundo. Y resulta que hubo un mensaje, el último mensaje de alerta, que era para que se lo pasaran al capitán. Y la persona no se lo pasó al capitán porque le faltaba, en el título, en el sujeto, le faltaban 3 letras. Se llama MSG, que quiere decir Masters Service Ground. Y esta persona lo ignoró porque no tenía esas 3 letras y no le pasó el mensaje directamente al capitán. Entonces, a veces los procesos que implementamos y los procesos que tenemos en su lugar no están sirviendo a nuestros clientes de la manera correcta y no estamos empoderando a nuestros empleados y a nuestros equipos para que puedan dar lo mejor de ellos y ser flexibles y decir, oiga, esto está como importante. Cuentan que hubo alertas que les decían a ellos, paren ya, desvíense, muévense. O sea, que había una cantidad de barcos y de gente mandándoles señales. Y hubo un momento en que uno de ellos les dijo, por favor, cállense, desocúpenme la línea, que estoy muy ocupado mandando los mensajes de la gente de primera clase. Ahora, con esta historia, este pedacito de la segunda causa de por qué se hundió el Titanic. Los invito a pensar cómo su empresa cultiva esa capacidad de cambio y de reinvención en su personal y en los procesos gerenciales. ¿Qué está funcionando bien? ¿Y qué se puede mejorar? Y cuando piensen en eso, piensen en qué tan estricto soy con mis procesos de manera que la gente no los puede cambiar o no se pueden adaptar a estos cambios dramáticamente acelerados. ¿Y cómo les estoy permitiendo a ellos diseñar y rediseñar las mejoras que tengo en este momento? Esto quiero que lo tengan en mente porque nos pasa mucho. Nos pasa mucho a todos. Es que si está funcionando, ¿para qué lo voy a cambiar?
Si es que así lo hemos hecho toda la vida y siempre nos ha funcionado divinamente. Entonces, ninguno quiere cambiar porque nos resistimos al cambio, porque es más fácil hacerlo de la manera en que lo hemos hecho. Ahora, la cosa es, ¿estamos haciéndolo y nos estamos ajustando los cambios rápidos o no? María Rita, cuéntame. Sí, digo, a veces caemos en esta cuestión por esto de las fuerzas conservadoras y las fuerzas transformadoras, ¿no? Siempre decimos, bueno, tendríamos que cambiar, pero como está funcionando y lo que no podemos observar es el contexto, porque como le pasó al Titanic, si te falta leer lo que está aconteciendo afuera, vos podés ser una isla, vos vas y vas y vas, pero no estás leyendo los obstáculos que hay entre tu objetivo y vos, no redimensionás los objetivos, no ayornás ni la misión ni la visión. Tal vez bueno, tal vez no. En la época de nuestros padres o nuestros abuelos, los cambios, que según Einstein son lo único permanente, pero los cambios eran como más lentos. Hoy por hoy, ni siquiera cuando compras tecnología te asegurás tener una tecnología que te sirva por más de 5 minutos, porque seguro que abrís alguna página y encontrás algo que es superior a lo que vos compraste. Entonces digo, esto como vos proponías de reinventarse, es necesario porque tiene que haber una diferencia entre sobrevivir y vivir. Correcto. Y hasta el momento lo que hemos hecho, María Rita, es sobrevivir. Entonces, una cosa es cómo nos mantenemos a flote y otra cosa es cómo llegamos al otro lado más rápido, cómo llegamos al otro lado a salvo, pero mejor. No a salvo simplemente sobreviviendo, a salvo, pero mejor, ¿no? Y cuando miramos las otras causas del Titanic, alguien diría, no, pero es que el capitán entonces era muy malo. El tipo no tenía ni idea, ¿cierto? O sea, alguien puede decir, no, 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 pues estaba cansado o estaba, no tenía como las habilidades suficientes o la experiencia. Pues resulta que el capitán McMaster Murdoch era un señor que tenía más de 35 años de experiencia. Tenía más de 15 años de experiencia en una técnica muy especial que era evitar obstáculos. Entonces uno dice, pero ¿qué le pasó a este señor? ¿Cierto? Pues resulta que el Titanic en la parte de abajo podía resistir hasta el 4.º nivel de impacto. O sea, si se hubiera impactado. Resulta que él trató de hacer con su experiencia lo mejor que él creía que podía hacer, que era tratar de evitar el témpano de hielo. Y al tratar de evitar el témpano de hielo, le dio junto al lado al Titanic. Y eso rompió hasta el 4.º nivel. Los estudios dicen que si él no hubiera tratado de esquivarlo y se hubiera dado de frente, no se hubiera hundido. Entonces, a veces, esa experiencia nos ciega a ver alternativas. Y cuando uno dice eso, la gente dice, pero ¿por qué? ¿Cierto? Pero es que eso es lo que yo sé, eso es lo que yo sé hacer. Pues resulta que esto fue lo que le pasó a él. Esa práctica y esa experiencia del pasado hay que usarlas deliberadamente y de manera muy inteligente. No es que no sirvan, es que tenemos que saber utilizarlas. Y ojo, porque es que cuando utilizamos y tenemos demasiada experiencia, ¿qué nos pasa? Nos ponemos súper confiados. Decimos, pero es que yo sé eso, es que yo sé cómo hacerlo, yo no necesito que nadie me diga cómo hacerlo nuevo. Y a veces eso nos puede causar hundir nuestras compañías, hundir nuestras empresas, hundir nuestros equipos. Porque no podemos resolver los problemas de hoy con las soluciones del pasado. O bueno, digamos no todas, para que no seamos tan radicales, pero lo que nos ayudó a ser exitosos en el pasado no necesariamente nos va a ayudar a ser exitosos el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos unos cambios distintos, tenemos un contexto diferente, cuando no es un problema en la economía, es un problema social, es un problema político, es un problema de distinta índole. Tenemos unos problemas diferentes que se manifiestan de manera intempestiva y son muy, muy rápidos.
Entonces, como resolvimos los problemas del pasado, no necesariamente nos va a servir para resolver los problemas del presente, no solamente para subsistir, sino para poder ser más exitosos. Pero es normal el rechazo al cambio. Y voy a invitarlos a una reflexión antes de pasar a las preguntas de este slide. Y es que la mayoría de la gente que quiere hacer cambios dice, pero es que yo intento y cada vez que les digo que hay que hacer algo nuevo, la gente se queja, la gente me dice que no. Pues cuando eso les pase, alégrense. Porque lo que quiere decir es que esas personas realmente les importa. A esas personas les importa la compañía. Y es un miedo normal de querer cambiar. Entonces, los invito a reflexionar brevemente dónde ven que la experiencia pasada ha servido bien a su empresa, pero también dónde la está limitando su progreso. O sea, hasta qué punto esa experiencia no nos deja ver que hay cosas nuevas que podemos hacer, que hay cosas nuevas que podemos crear, que hay mercados que no hemos investigado porque no es un mercado en el que nos hayamos movido. ¿Cierto? Entonces, ustedes hablaron de muchas cosas y hay una cosa que se llama, es evidente, uno dice, no, pero pues, ¿qué hundió el Titanic? Pues el pedazo de témpano de hielo, ¿no? Y es muy fácil decir, no, es que son la competencia, es que son los proveedores, es que es culpa del sistema político, es que es culpa del de allí. O sea, siempre es muy fácil apuntar a estos factores externos como las fuentes fidedignas de por qué fallamos. Y resulta que esa fue una, ¿cierto? Pero ya vimos que no es la más importante. Si hubiéramos tenido en pie los binoculares, ido a la velocidad en que podríamos frenar en un espacio de tiempo determinado, si hubiéramos podido escuchar las alertas, lo que nos estaban diciendo, pues sí, el tiempo no está ahí y nadie lo va a cambiar. No puede cambiarse, ahí estaba. Pero es lo que yo tenía y cómo me había preparado para asumir ese tipo de tempestades o ese tipo de riesgos. Ahora, esto que acabamos de ver, por eso lo llamamos el síndrome del Titanic, porque no es solamente lo que nos pasa o lo que le pasó al Titanic, es una representación de lo que nos pasa hoy, bien sea como emprendedores, como empresas familiares, como empresas grandes, como sistemas sociales, como sistemas globales, como países, como continentes. Y solamente listé estos, pero hay otros más. O sea, el agua es parte del mar, es parte del factor. El viento es parte del factor. Si el viento no hubiera estado ahí, el iceberg no llega. Si el agua no está ahí y la marea no está ahí, pues el iceberg no se mueve, ¿cierto? Pero son cosas que podemos tener en nuestro control y hay cosas que no tenemos en nuestro control. Lo importante es qué tengo yo en mi control para poder anticipar este tipo de elementos y cómo voy a responder. Y entonces definimos el síndrome del Titanic como una enfermedad corporativa en la que las organizaciones que enfrentan la disrupción crean su propia ruina debido a la arrogancia, el apego excesivo al pasado o a la incapacidad para reconocer la realidad nueva y emergente. Y les pregunto, con esta definición, ¿están ustedes o sus compañías sufriendo el síndrome del Titanic? Vamos a mirar en un instante si están o no están. Los témpanos de hielo se están aproximando todo el tiempo. Los podemos llamar de distintas maneras. Hoy es la invasión a Ucrania, mañana puede ser otro virus peor que el coronavirus, hoy puede ser otra pandemia, puede ser una disrupción social, puede ser una disrupción política, hay de todo, ¿cierto? Ahora, ¿qué necesitamos o qué necesitan las empresas para estar listas? Ay, 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 perdón que se me pasó para el lado que no era. Vamos a hablar de 3 componentes, hay 7 componentes que necesitamos para estar preparados para estos témpanos de hielo.
Pero hoy vamos a enfocarnos en estos tres y es anticipar el cambio, diseñar ese cambio e implementar el cambio. Estos tres pilares que nos permiten. Si yo escucho lo que está pasando a mi alrededor, si yo sé lo que está, las tendencias que están viniendo, si yo escucho de diferentes fuentes qué es lo que está pasando, pues me puedo programar. O sea, yo estoy en mi madurez, estoy listo, ¿cierto? En ese momento tengo que tener los oídos en el piso y saber qué es lo que está pasando, dónde estamos. Entonces, en esa anticipación del cambio nos permite tener la alerta y poder reaccionar primero, antes de que esté la cosa complicada. Y les voy a contar una anécdota con esto. En el 2020, antes de que la pandemia fuera declarada, la compañía en la que yo trabajaba, en enero, mediados de enero, ellos ya sabían que algo venía. Y el CEO nos llamó al cuerpo directivo y dijo, se avecina algo grande, las cosas están complicadas, vamos a asegurar esta parte de los inversores y tiene que estar lista antes del 20 de enero. Y él aseguró un dinero que le permitió a la compañía sobrevivir hasta hoy, en ese 20 de enero. En febrero empezamos a tener las alertas mundiales. En marzo tuvimos un lockout completo. El lockdown pasó completo. Pero esa compañía estaba lista, había anticipado ese cambio muy rápidamente. Muy rápidamente se diseñaron procesos para que la gente pudiera trabajar desde su casa. Revisamos que toda la infraestructura estuviera lista, revisamos con nuestros clientes, ¿cierto? Y se implementó en un tiempo muy rápido. Y bueno, la compañía sobrevivió. Yo ya no estoy con ellos, pero ellos sobrevivieron. Y eso es importante, es entender cómo estar alerta a esas señales del mundo y tomar acción a tiempo. Nos permite o sucumbir o sobrevivir y hasta ser más exitosos. ¿Qué es lo que sucede en algunas compañías? En algunas compañías nos pasa algo muy interesante. Resulta que tenemos unos CEO que son unos tesos, miran todo, se las saben todas y resulta que llegan, anticipan y se van y dicen, ¿sabe qué? Implemente. Y ni siquiera se toman el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no tiene tiempo de reaccionar, implementan las cosas a medias, las dejan medio hechas, medio no hechas, ¿cierto? Pero hay otros que anticipan y dicen, listo, vamos a hacer este proyecto y se quedan diseñando. Ustedes están aquí en este pedazo donde ustedes me ven, en este centro. Y diseñan y le dan vueltas y lo vuelven a mirar y vuelven y le dicen, y vuelven. Cuando van a salir al mercado, está ya muy tarde. ¿Cierto? O sea, ya en ese punto el mercado no está, ya nos pasó, ya el competidor inclusive salió. ¿O qué pasa cuando tenemos los que diseñan, implementan, ¿cierto? Están aquí, pero resulta que no anticiparon nada. Salen al mercado y ya está demasiado tarde. O demasiado pronto, porque no supieron cuándo salir. Entonces, lo importante aquí es saber que necesitamos todos estos tres cambios, no solamente uno, ¿vale? Entonces ustedes me van a preguntar a mí, pero ¿cómo hacemos, Olga, para saber eso? No están preparados. Resulta que hicimos un sistema que le permite a uno autoevaluarse o autoevaluar las empresas, las personas o los grupos, que se llama el síndrome del Titanic. Y en este momento les voy a pedir que me ayuden subiéndolo al chat, porque no lo vamos a hacer en vivo. O sea, no alcanzamos, ya estamos sobre el tiempo. Pero quiero que cada uno lo baje. Espérenme un segundito, yo se los voy a copiar aquí en el chat. 2 segundos, por favor. Vamos a copiarlo aquí para que lo tengan a la mano.
Y mientras que yo lo subo, yo sé que nos quedan unos 2 minuticos más. Qué pena, es que aquí este tema me apasiona mucho y se me empieza, se me olvida el tiempo. Cuando estamos en este tema de la reinvención, cuéntenme ustedes qué creen que es lo más difícil. ¿Qué se les ocurre que es lo más difícil? Anticipar, diseñar o implementar el cambio. Creo que lo más difícil está en el nivel de las creencias, ¿no? Justamente las creencias no nos permiten anticipar, por ejemplo, uno de los niveles lógicos donde podría estar el desarrollo de las competencias, bueno, un poco el resumen de todo lo que vos estuviste diciendo, ¿no? Nuestras formas de ser y nuestras formas de hacer. Entonces, para llegar a implementar no una receta, sino algo que realmente forme parte de la toma de conciencia de la organización. No es lo mismo que vos me des, es lo que pasa a veces con algunas consultoras. Hacen unos trabajos maravillosos, lo entregan, pero la gente que lo implementa no ha pasado realmente por un proceso de, llamaríamos nosotros un proceso de coaching, ¿no? Entonces, lo que se va a implementar es una receta, no es algo que tiene que ver con un trabajo para que vos hayas podido mirar y experimentar desde otro lugar. Muy bien. Bueno, tengo unos problemitas aquí, en un momentico se los subo, pero terminemos acá y antes de terminar ya les paso el archivo. No sé por qué está poniéndome problemas aquí. Pero bueno, vamos a terminar la presentación y ya en un momentico logramos compartir el archivo. La idea es que este assessment les va a permitir a ustedes mirar estos 3 aspectos. Entre anticipar, diseñar e implementar el cambio, les pido que cada uno después revise cada una de estas preguntas y se evalúe. 0 dice, no se parece a mí. 5 es totalmente como yo o como mi empresa. ¿Vale? Y esto nos va a permitir en cada uno de estos aspectos saber dónde estamos. Y como dice María Rita, sí, la reinvención no va a suceder sola. Nosotros debemos construir para reinventar. Y es muy importante que entendamos que reinventamos y que construimos para reinventar y no para que dure toda la vida. Reinventamos una herramienta, reinventamos cosas no para que nos dure todo el tiempo. Tiene un ciclo de vida muy corto. Y entonces, por eso quiero invitarlos a que hagan el síndrome del Titanic y nos reunamos el 15 de marzo a las 11 de la mañana, Ciudad de México, 12 del día de Bogotá, Lima y Perú, o a la 1 de la tarde, hora de Toronto, para que revisemos esos resultados y podamos ahondar un poco más en esa prueba. En el chat, si me ayudan a copiar el Zoom para que ustedes lo tengan, o me escriben a mi email, y los que tengan mi WhatsApp me pueden escribir por WhatsApp, para que nos sentemos una horita a charlar sobre los resultados y qué les dicen esos resultados y qué acciones se pueden tomar con esos resultados que van a obtener. Y con esto no me resta sino darles las gracias por este espacio, por haber compartido conmigo la historia de este magnificente, grandioso barco del que todos hemos escuchado, del que todos nos vimos la película 2 veces, lloramos con Celine Dion cantando, pero que nos deja muchas enseñanzas personales y como empresa. Y con esto pues lo abro a que ustedes si tienen alguna pregunta, me cuenten, no sé qué, tienen algunas ideas. Y mientras tanto voy a mirar por qué no he podido subir ese archivo. Pues bueno, a mí me toca cerrar. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? María Rita tiene la mano levantada. Yo tenía la mano aplaudiendo. Perdón, bueno. Muchísimo, te agradezco un montón y espero ese archivo porque me parece que es una herramienta fantástica para poder utilizar en la intervención en las empresas. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Alguna No, yo duda? quiero decir, acompañar las palabras de María Rita, me pareció brillante, brillante la exposición, me encantó, apunto a los liderazgos, creo que desde ahí que vos lo nombraste al principio, creo que son los liderazgos los que tienen que cambiar y que han ido cambiando y que están cambiando para que las organizaciones puedan hacer esos cambios. Pero la verdad, brillante, me encantó. Olga, diste una mirada hermosa, te lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo Yo más? sé que tengo por aquí unos invitados muy especiales. Rolando tiene mano arriba, tal vez quiera participar. Muchas gracias. Buenas tardes. Mil gracias por la atenta invitación y la valiosa oportunidad. Sinceramente, felicitaciones por la brillante exposición y sobre todo por darnos esa oportunidad de repensar lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Estamos tan acostumbrados de hacer las cosas según nosotros de la mejor manera, pudiendo haber otras. Y sobre todo, ver cuándo tenemos que empezar a reinventarnos. Muchísimas gracias y felicitaciones por la excelente presentación, ingeniera. Mil gracias a todos. Muchas gracias, doctor Rolando. Encantada y pues un placer tenerlos con nosotros hoy. Pronto estaremos conversando. Claro que sí. Muy ¿Te bien. puedo aportar algo, Olga? Por También tengo supuesto. Gracias. Tengo una historia de un Titanic tan real como lo comentaste. Esta era una vez una empresa muy, muy, muy grande de comunicaciones que se quería poner a la orden y a la par con la evolución digital, ¿sí? Con la evolución de la comunicación, todo digital, a hacer uso de internet, streaming, etcétera, pero se planeó con buen tiempo, o sea, se vio cómo venía la cosa, se anticiparon, planearon, pero a la hora de ejecutarlo fue un problema porque se atravesó en aquel tiempo el SARS, ¿sí? Esta gripe aviar y que también ocasionó muchas muertes, que también paralizó la economía, pero esta empresa, en lugar de parar porque no estaba la situación, ellos convocaban a sus clientes, a sus stakeholders, a sus inversores, a reuniones en hoteles, 100, 150 personas, y así estaba el programa nacional. Y entonces, a pesar de que estaban viendo que la gente estaba asustada, que la gente no iba a salir, que no entendía nada, y que las reuniones se estaban quedando como en 10, 5, máximo 20 valientes que asistían, cuando estaba programado 100, 150, pues no fructiferó, no se pudo comunicar y mucho menos se pudo implementar. ¿Y qué pasó allí? Es que la soberbia propia del liderazgo, la empresa, y había que cargarle el muertito a alguien, dijeron que no, es que esto se tenía que plantear en este tiempo y en esta forma, cuando las condiciones decían que no era así. Pasado el tiempo, pues la competencia aquí entre el Olimpia y el Titanic, pues obviamente que que te cuento, esta empresa se quedó atrás porque no tuvo la manera de poder aprovechar el momento porque se le pasó el momento y las otras empresas se calmaron, ¿sí? No pasó nada, pero las otras siguieron, las otras empresas sí siguieron con el proyecto de transformación digital. Y esta otra empresa dijo, no, no funciona, no funcionó el programa. Y canceló todo. A la vuelta de los años, pues la verdad es que le ha costado mucho trabajo a esta empresa
posicionarse en la transformación digital como tal, ¿no? En los medios hay poderosos que ya le ganaron todo al terreno, los que antes eran chiquitos ahora son los grandes del terreno de los medios digitales. Correcto, gracias, Julisa. Creo que tenemos muchas historias como esas y es importante que en las empresas en las que estemos nos preguntemos eso. Estamos siendo demasiado soberbios, estamos atados a a ese pasado, estamos mirando. Por eso los invito a que hagan este ejercicio del assessment, porque lo mira uno. Y esto es una cosa que no se puede hacer una vez y ya. Eso es una cosa que se hace. Se las pongo que las hagan hoy y se pongan un recorderis en el celular para volverlo a hacer en 2 meses y ver dónde están, ver qué han aprendido y qué no han hecho. Y bueno, Leticia, mil gracias por la invitación. Ok, bueno. Estamos sobre el tiempo ya. Y pues tengo muchas felicitaciones y coincido con todo el mundo de que fue una excelente participación de Olga. La verdad nos dejas reflexivos y conscientes de que es sí o sí al cambio y que además pues somos nosotros responsables de ese propio cambio. Entonces yo creo que aquí en esta sala vamos puros veleros en los que tomamos toda esa fuerza de la disrupción y nos prendiste ahí botoncitos de estar conscientes de que los ingredientes o de los 3 principales, perdón, que nos compartiste hoy, pues será la anticipación, el diseño y la implementación y que todo tiene como un timing, entonces pues nos vamos muy reflexivos y con muchos aprendizajes. Muchísimas gracias, Olga, y pues gracias también a Leti. Aquí estamos en este barco de sumar, ¿verdad? Ahorita estamos en nuestra tercera semana, así es que ya tenemos velocidad crucero y pues estaremos checando cómo nos movemos porque de repente sí nos llegan algunos icebergs. Cuidado con el témpano. Así es que este también es nuestro barquito de sumar. Gracias a todos los que se subieron a este barco. Los felicito por querer invertir en ustedes, a los que se sumen después en las retransmisiones. Y pues me despido con esa ecuación de 1 más 1 es 2, pero aquí en sumar también multiplicamos porque este proyecto no sería posible sin la participación de cada uno de ustedes. Y los invito a las 5 de la tarde, vamos a hacer un networking. Espérenme que tengo el nombre. Pues es como también la importancia de conectarnos entre nosotros mismos y estamos invitándolos a las 5 de la tarde a hacer conectarnos aquí en Sumar para seguir multiplicándonos. Así es que gracias a todos y nos vemos en la tarde. No se pierdan lo que falta esta semana. Gracias, Muchas Lourdes. gracias. Feliz tarde. Gracias.